Oh, que amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque nos llevamos todo a Dios en oración. Bueno, esto es lo que vamos a ver hoy día. El título de hoy día: tenemos el Espíritu Santo y debemos conocer qué hace y cómo Él hace cada una de las cosas. Es importante para el pueblo de Dios poder tener este conocimiento de lo que el Señor hace en nuestras vidas. ¿Amén? Bien. Vamos a leer el texto para comenzar con nuestra reunión. Este texto que está acá, le voy a pedir, que están aquí en la sala, le voy a pedir a mi hermano Cristian González si lo puede leer, por favor, lo que está en pantalla. Tenemos Juan 14, del versículo 16 al 18, en donde vamos a centrar hoy día el estudio de la palabra del Señor. En el nombre del Señor. Y yo rogaré al Padre,
y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Amén. Gracias, hermano Cristian. Vamos a subir un poco el volumen acá. Vamos a volver a la presentación. Bueno, como decía el texto con el cual comenzamos hoy día a compartir la palabra del Señor, dice que el Señor va a rogar al Padre, y dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y al final el verso 18 termina diciendo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí el Señor estaba ya haciendo una introducción, podríamos decir así, a lo que vendría a ser el Espíritu de Dios, a la función que el Espíritu de Dios habría de cumplir, y está cumpliendo con la iglesia del Señor hasta el día de hoy. Recordemos que esta conversación que el Señor está teniendo con sus discípulos, Él lo está preparando porque Él ya va a partir a la cruz del Calvario. Nunca tenemos que olvidarnos del contexto de lo que estamos estudiando. Él está por partir a enfrentar la cruz del Calvario, a ser arrestado y después enfrentar la cruz. Y los discípulos van a quedar físicamente sin la presencia de Jesucristo, sin el Maestro al lado de ellos. Y ya a partir de ese momento comienza, después de que el Señor muere en la cruz del Calvario, comienza el verdadero trabajo, la verdadera misión que le correspondía hacer a los discípulos que habían sido preparados todos esos momentos para, después de que el Señor muriera en la cruz del Calvario, resucitara y fuera a la diestra del Padre. Ahora iba a quedar en las manos de los discípulos el esparcir el Evangelio a toda criatura y llevarlo por todas partes del mundo. Veíamos cómo las semanas anteriores, cómo el Señor a través de Dios también iba a hacer muchos milagros, muchos portentos, que seguiría haciendo, que lo sigue haciendo a través de su pueblo, a través de nuestras vidas, que eso es el milagro más grande, que aún siendo nosotros infieles, injustos con el Señor, Él aún así nos usa como vasos de honra, y aún así nosotros oramos, y el Señor obra a través de las peticiones y las oraciones que nosotros hacemos, porque así a Él le ha placido, porque es por su gracia, porque es por su voluntad y porque es por su autoridad y poder, que así sea. Así se va cumpliendo la palabra del Señor en cada tiempo, en cada momento en nuestra vida, y por eso es que nos admiramos tanto, y por eso es que le glorificamos y le bendecimos, porque su palabra es para siempre verdad, y es constantemente verdad, y seguirá siendo verdad a través de los siglos, ¿verdad? Hasta que el Señor un día venga a buscar a nosotros, su iglesia, sea que estemos vivos, nos iremos con el Señor en las nubes, como dice la Escritura, o si estamos muertos seremos levantados, ¿verdad?, a la presencia de nuestro Dios. Entonces, nunca nos tenemos que olvidar de estas cosas. Y ahora el Señor le comienza a hablar a sus discípulos y le empieza a decir a ellos que no van a quedar solos, que no van a quedar abandonados, porque Él va a ir a la cruz del Calvario a morir. Recuerden que para los discípulos va a ser muy fuerte el hecho de que van a ver a su Maestro sufriendo y yendo a la cruz del Calvario. Para los ojos de ellos, el Maestro iba a morir, iba a desaparecer, ya no iba a estar más con ellos. Si nos vamos un poquito más adelante, todo esto, haciendo un poco la introducción de lo que estamos hablando hoy día, recordemos que los discípulos no estaban todos creyendo de que el Señor iba a resucitar, de que el Señor era el que decía. Había duda en el corazón de ellos, en muchos de ellos. Tanto así que el Señor cuando Él resucita dice que van las mujeres primero, y son ellas las que traen el mensaje a los discípulos, y ellos van a observar si esto era realmente así o no. Entonces había duda todavía en sus corazones, pero era el proceso en la vida de ellos que el Señor sabía que estas cosas iban a acontecer con la vida de ellos, y era un proceso por el cual ellos tenían que pasar y tenían que vivir para fortalecer su fe, para que la fe de ellos fuera con una base fuerte y firme, para que se cumpliera lo que tenía que cumplirse en la vida de ellos. Recordemos, finalmente,
fue tan fuerte la fe que había en sus corazones, fue tan firme lo que Dios imprimió en el corazón de ellos y lo que el Espíritu Santo de Dios vino después a colocar en la vida de ellos, que eso les permitió inclusive enfrentar la muerte. Y muertes muy cruentas, por cierto, muchos de ellos tuvieron que enfrentar por causa del Evangelio, persecuciones y muchas cosas más. Entonces, vemos que el efecto del discipulado del Señor fue realmente grande en la vida de finalmente lo que fueron los apóstoles. Y aquí en este texto encontramos esta palabra que está conversando con ellos en ese momento y les dice que Él, ¿verdad?, rogará al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, ¿verdad? El Espíritu de verdad, después le dice. Aquí el apóstol Juan habla y da dos términos para presentar al Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas. Da el término otro consolador y da el término Espíritu de verdad. Una cosa muy importante que debemos entender nosotros los hijos del Señor es que sin la ayuda del Espíritu de Dios no podemos vivir la vida cristiana, no podemos vivir ¿Un audífono no hay que usar un cable que normal? el Señor quiere a nosotros darnos, que el Señor a nosotros quiere que nosotros vivamos, ¿ya? La única forma de vivir esa vida en Cristo es vivirla con la ayuda del Espíritu de Dios, con la gracia de Dios en nuestra vida. De otra manera, va a ser imposible que lo podamos hacer. Entonces, por esto es muy necesario que debamos conocer qué hace y cómo actúa el Espíritu Santo de Dios en medio de nuestros tiempos. Tiempo atrás compartía una palabra y una inquietud que tengo siempre he tenido en mi corazón, que he visto que en las congregaciones en general se predica muy poco o se hace muy poca enseñanza acerca del Espíritu Santo de Dios. Y creo que es algo que debe ser relevante en nuestra vida, entender, como dice aquí este estudio de hoy día, y conocer qué es lo que hace el Espíritu de Dios, cómo hace las cosas el Espíritu de Dios, cómo Él quiere hacer la obra en medio de nuestras vidas, en comprender lo que eso significa. Porque muchas veces pasa que colocamos en un lugar, y quiero darme a entender bien, el otro día escuchaba a un pastor que lo explicaba muy bien. A veces exageramos, colocamos en un lugar muy dispar a una figura y a otra, a Jesucristo, al Padre o al Espíritu de Dios. Los tres, dice la Escritura, son uno. Y la obra del Espíritu Santo de Dios es que Él nos lleva a toda verdad, a toda justicia, dice la Escritura. También, vuelvo a repetir, nos lleva a adorar al Padre, a reconocer al Hijo. Esa es la obra, bien resumida, de lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Entonces, es importante entender lo que Él hace con nosotros. Jesús aquí utiliza dos nombres especiales para introducir o presentarle a los apóstoles y hablarle del Espíritu Santo de Dios. Uno es otro consolador y otro es Espíritu de verdad. Recordemos que en aquel tiempo estaban los fariseos, estaban los saduceos, pero también había una creencia en aquel tiempo que era que los saduceos eran uno de los que enseñaban mucho eso. Recordemos que el sacerdote que estaba a cargo de todo esto era de esa, podríamos decir, de esa línea. Ellos no creían en la resurrección. Entonces, ellos no creían en los espíritus, no creían en nada de eso. Entonces, también en los apóstoles podría haber estado, uno podría deducir que estaba esta enseñanza, estaba introducida, por lo menos en la cultura de ellos, podría estar esto también introducido. Entonces, el Señor comienza y les habla del Espíritu a los discípulos, a los futuros apóstoles, le habla del otro consolador, le habla del Espíritu de verdad. La palabra consolador en la Escritura significa, o viene de la palabra paracleto. Y esta palabra solamente la utiliza Juan. Juan utiliza esta palabra para hablar del Espíritu de Dios.
ya significa llamado al lado para ayudar. Ese es el significado del original de esta palabra que usa aquí el apóstol Juan para hablar del Espíritu. Vamos a leer algunos textos de la palabra del Señor, aprovechando que estamos aquí, que tenemos hermanos presentes. Vamos a pedirle que abran el libro de Juan, capítulo 14, el versículo 16 primero, y después que se salta el versículo 26, mi hermano Patricio. Juan capítulo 14, versículo 16, y después se salta al 26. Hermana Vicky, Juan capítulo 15, versículo 26. ¿Ya? Hermano Marcelo, Juan capítulo 16, versículo 7. Hermana Paula, Primera de Juan, Pastor, capítulo 2, pastor, versículo 1. Dígame. estoy cuidando a los Hola. niños, así que estoy sin Biblia acá. Ya, ok. Le Hola. damos tiempo entonces. Hola. Hola. Ya. Hermana Caitlin, Primera de Juan entonces. Hola. Por favor, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, cuando le pidamos para leer, ¿ya? Sí. Ya, gracias, hermano. Ya, partamos primero con el primer versículo que pedimos, los dos primeros, Juan 14, capítulo 10, versículo 16, perdón, y versículo 26. Me esperen un ratito, estoy buscándolo. Ya, ¿quién tiene Juan 15, 26? Yo, pastor, Léalo mientras tanto, busca a mi hermano Patricio el otro texto. ¿lo leo? ¿Sí? Ya, dice en el nombre de Jesús. Amén. Cuando venga el Consolador, yo les enviaré de parte del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él testificará acerca de mí. Amén. Amén. Ahí nuevamente Juan está hablando del Consolador y está hablando del Espíritu de verdad, que es lo mismo, ¿ya? Hermano Patricio, ¿encontró? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, ya lo encontré. Por favor. Juan 14, versículo 16. ¿Sí? Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Y el versículo 26 del mismo capítulo? Ok. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Palabra del Señor. Amén. Entonces dice, Él os enseñará y Él os recordará. Miren lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Él enseña y Él recuerda. Para que usted recuerde algo, ¿qué tiene que primero haber hecho? Haberlo estudiado, haberlo leído, haberlo buscado, haberlo aprendido. Dice el Señor que si uno buscó, si uno aprendió de la palabra de Dios, Él nos va a recordar, ¿ya? Y nos va a llevar a toda verdad. Juan capítulo 16, versículo 7. Acá lo tengo yo. Amén. En el nombre del Señor dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Aquí el Señor sigue insistiendo en el capítulo 16, que está más adelante de lo que estamos leyendo en estos momentos, como en el capítulo 15, le sigue insistiendo, le sigue hablando de este Consolador, del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo, y que es necesario que Él se vaya a enfrentar la cruz del Calvario, a morir en la cruz del Calvario por causa de nosotros, pero que no iban a quedar solos. Leamos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Ahí está hablando, gracias hermana Cristo, ahí está hablando de un abogado, ¿ya? Quiero que ese texto lo dejen ahí en mente para lo que viene. Al escuchar consolar,
nosotros nos imaginamos qué cosa. Cuando usted le dice que lo van a consolar, ¿qué es lo que a usted se le viene primero a su mente y a su corazón? Lo que dice aquí que nos da una sensación de que alguien nos va a aliviar una pena, de que alguien nos va a aliviar por una aflicción que nosotros tengamos. Eso es para nosotros consolación. Eso es lo primero que se nos viene a nuestra mente. Lo que es así hasta cierto punto, como coloco aquí en la pantalla. Pero el verdadero consuelo, dice, nos da fortaleza. El verdadero consuelo trae fortaleza a nuestra vida. ¿Para qué cosa? Para enfrentar la vida con valentía y seguir adelante. El verdadero consuelo es el que a nosotros nos permite seguir caminando, seguir luchando, seguir en la batalla a pesar de que la respuesta no sea lo que nosotros queremos, ni las condiciones de nuestra vida sean como las que nosotros anhelamos. La consolación trae fortaleza. La consolación no es para que simplemente nos conformemos o quedemos conformes o quedemos alegres por un momento. La consolación es algo mucho más allá. Por eso el Señor, cuando utiliza esta palabra para definir al Espíritu de Dios, lo define de esa manera. El Espíritu Santo de Dios no solamente quiere hacerle a usted un aná y un cariño, porque cuando usted se cayó, y a lo mejor cuando era niño se cayó y se rompió una rodilla, y le hicieron un aná y le limpiaron la herida. No es solamente eso. El Espíritu de Dios va a donde usted, lo va a tomar, lo va a fortalecer, lo va a ayudar a levantarse nuevamente para seguir caminando, para seguir corriendo, para seguir saltando, para seguir luchando, para seguir buscando. No importa si en el camino hubo una herida, si en el camino hubo una situación que le impidió seguir haciendo las cosas como la estaba haciendo hasta el día de hoy. El Espíritu Santo de Dios viene a fortalecer nuestra vida para enfrentar la vida con valentía, con entereza y seguir adelante haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Esa es la verdadera consolación. El Espíritu de Dios sigue con nosotros. Él no viene de vez en cuando a darnos simplemente un aliento. Él vive con nosotros, Él está con nosotros. El Señor dice que Él va a dejar el Espíritu de Dios en medio de nosotros. Amén. La palabra paracleto, dice, se traduce como abogado, ahí en 1 de Juan 2:1, como leía mi hermana Katie. ¿Ya? Dice, cuando estás en una corte con un abogado, no solo te defiende, sino que te representa y también te acompaña. El Espíritu de Dios no solamente, ¿verdad?, está ahí para cumplir con el propósito de Dios, sino que también, no solamente para defendernos, sino también para representarnos y también para acompañarnos. El Espíritu de Dios quiere hacer una obra completa, está haciendo una obra completa con nuestras vidas. ¿Hay alguien que quiera decir algo hasta este punto? ¿Alguien que quiera contar quizá un testimonio en estos momentos con respecto a su vida y lo que el Espíritu de Dios puede hacer? Amén, entonces seguimos. Espíritu de verdad también usa la palabra del Señor. Se tiene relación con Jesucristo. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Por eso el Señor, a propósito, también les dice el Espíritu de verdad, el Consolador, el Espíritu de verdad, para que los discípulos lo identificaran también con Él. Que el Espíritu de Dios también es Dios, también está en absoluta comunión con lo que el Hijo hace. Es el Espíritu de verdad. Jesús es la verdad. Tienen absoluta y total relación entre los dos. Y también con la palabra de Dios, que en sí misma es la verdad. La palabra de Dios es la verdad para nuestras vidas. Entonces,
comencemos a darnos cuenta lo que significa el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios siempre nos va a llevar a toda verdad, es decir, nos va a llevar ¿a quién? A Jesucristo. ¿Y cómo nos va a llevar a Jesucristo? A través de la palabra. ¿Y la palabra qué es lo que es? La verdad de Dios para nosotros. Entonces el Espíritu de verdad nos lleva de esta forma. Es así como Él trabaja. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 6. Le voy a pedir a mi hermano Eduardo que lo lea, por favor. Juan 14, capítulo 6. Y le voy a pedir a mi hermano Cristian Navarro, si por favor puede leer el otro texto, Juan 17, 17. En el nombre del Señor. Amén. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué palabra más preciosa, más clarificadora que esa que el Señor está diciendo en ese versículo. Y por eso Él dice el Espíritu de verdad. Porque Jesús es la verdad. Porque su palabra es la verdad. Y no hay otro camino, no hay otra opción. El Espíritu de Dios siempre nos va a llevar por el camino de Jesucristo. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Leamos Juan 17, 17. Amén. Amén. Santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Santificado, dice, en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de nuestro Dios. Ahí está la santificación para nuestras vidas. Ahí está la limpieza para nuestra vida. Cuando hablamos semanas atrás de que la palabra también, en la Escritura la podemos encontrar como un agua que nos lava, que nos limpia. Ese es el agua que necesitamos para limpiar nuestra vida, para purificar nuestra vida, que es la palabra de Dios. Hermana, bueno, aquí están los dos textos, ¿ya? Que acabamos de leer, Juan 14, 6 y Juan 17, 17. Dice que lo que podemos entender, y lo que dice la Escritura también, que el Espíritu de Dios fue el que inspiró la palabra. Dice que todos los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios para escribir lo que nos dejaron escrito. Hay una inspiración divina, y ¿en qué uno puede ver esa inspiración? En el hecho de que fueron 66 libros, distintos autores, y todos se escribieron en distintas épocas, distintos tiempos, con distintas profesiones, oficios, y sin embargo no hay ninguna contradicción en todo lo que ellos escribieron. La Biblia es un libro que tiene una armonía maravillosa y absoluta, a pesar de que fue escrito por muchos hombres distintos en distintos tiempos, además también. Entonces encontramos toda una armonía en lo que ha sido escrito, en todos los temas que fueron escritos en la palabra de nuestro Dios. Esa es una de las pruebas de lo especial que es la palabra de Dios, y que podemos demostrarlo con hechos quizás para los historiadores, filósofos y toda la gente que en este mundo no cree con la fe que nosotros creemos. Entonces, como fue el Espíritu de Dios el que inspiró esta palabra a ser escrita, Él es también el que ilumina nuestra vida hoy para entender nuestra mente, para que podamos entender lo que esos hombres escribieron, con la intención que escribieron, con la inspiración que escribieron, con lo que el Señor quería en esos momentos imprimir en esos papeles, en esos papiros, para que nosotros hoy día también, cuando la leamos, podamos sentir lo mismo que aquellos hombres que escribieron y que dejaron estas palabras para nosotros. Es solamente el Espíritu de Dios el que nos puede hacer entender la profundidad de estas palabras. Entonces, el Espíritu de Dios nunca está asociado con la mentira, o nos lleva a hacer algo en contra de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios nunca nos va a llevar a eso. Entonces, amado hermano, cuando a usted alguien le diga algo con respecto a qué hay que hacer para Dios, páselo por el filtro de la palabra.
pásenlo por el filtro de la Escritura, porque el Espíritu nunca va a estar en contra de la Escritura. El Espíritu de Dios nunca va a estar en contra de lo que enseñó Jesucristo. El Espíritu de Dios nunca lo va a apartar hacia algo distinto que no sea lo que el Señor dejó establecido en su palabra. Entonces, esa es nuestra seguridad, nuestra fe. Es la seguridad que nos da la palabra cuando Él deja escrito. Por eso tiene tanta importancia cuando el Señor dijo, yo no vengo a juzgar el mundo. Está la palabra lo va a juzgar. Es algo que está escrito, que está definido, que no se le puede colocar ni una coma, ni una tilde, ni una letra, no se le puede agregar nada, ni se le puede quitar nada. Esa es nuestra seguridad. Entonces el Señor también, el Espíritu de Dios, no va a ir en contra de nada, absolutamente de nada de lo que está escrito. Y Él nos asocia con la mentira. Y no nos va nunca a llevar a hacer algo en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si queremos que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas, si realmente queremos glorificar al Señor en nuestras vidas, tenemos que considerar, ¿verdad?, a la palabra de Dios como lo más importante. Para que el Espíritu de Dios obre en nosotros, se necesitan estas dos cosas. Primero, que glorifiquemos a Jesucristo. Que glorifiquemos el nombre de nuestro Señor. ¿Y cómo se glorifica el nombre del Señor? Dándole toda la honra, dándole toda la gloria, el reconocimiento en todas las cosas que hacemos en nuestra vida. Desde lo más insignificante hasta lo más importante que nosotros consideramos que podemos hacer en nuestra vida, tenemos que darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Y en segundo lugar, considerar la palabra de Dios, es decir, la palabra del Señor, como lo más importante en nuestra vida, como la regla de nuestra vida. Aquí tenemos 3 textos para leer y los vamos a compartir al tiro con los hermanos que están en sala. Hermana Angélica, por favor, Efesios 5:18. ¿En qué mano le he dado para leer? Hermano Raúl, ¿puede buscar, por favor, Colosenses 3:16? No sé si está por ahí mi hermano Ricardo Villalobos. Sí. Sí, él puede leer, por favor, Colosenses 4:1. Amén. Amén, gracias hermano Ricardo. Entonces primero, Efesios 5:18. Amén. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Amén. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Ya cuando habla de esa embriaguez, ¿verdad? Es cuando pierde el control con el vino, cuando ya no puede controlar nada. Antes bien dice, mejor sé lleno del Espíritu de Dios, que Él puede controlar absolutamente toda tu vida, todo tu corazón. Es lo que nos está tratando de decir ahí, la palabra del Señor. Leamos ahora Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. ¿Me puede repetir la primera parte, por favor? La palabra de Cristo more o habite en abundancia en vosotros. Amén, gracias. Gracias. Que la palabra de Dios more, habite, que esté permanentemente en nuestra vida, constantemente en nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de todo lo que dice el resto del versículo en nuestra vida. Cuando no hay abundancia de palabra de Dios en nuestra vida, hay abundancia de ¿qué cosa? Hay abundancia de malos consejos, hay abundancia de duda, hay abundancia de filosofía, hay abundancia de conocimiento del hombre. ¿Y qué produce todas esas cosas? Produce desequilibrio dentro de nosotros en el aspecto espiritual. Entonces debemos equilibrar estas cosas en nuestro corazón, porque eso va a aumentar nuestra fe. Nos va a proteger también
de una u otra manera nos va a proteger nuestro corazón en el sentido espiritualmente hablando. El otro texto es Colosenses 4:1. Amén. Amén. Vamos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aquí también el Señor está diciendo que tenemos qué cosa, ¿verdad? Considerar que tenemos en los cielos a alguien que nos dirige. Así como hay personas aquí en esta tierra que nos dirigen, tener esa conciencia en nuestras vidas de que tenemos en el cielo y que tenemos que glorificar a ese Señor que está en los cielos, bendecir y glorificar su nombre. Entonces, es atesorar su palabra, tenerlo como lo más preciado, tener al Señor como lo más alto en nuestra vida, glorificarlo. Esa es la obra que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros. Es la obra que el Espíritu Santo quiere hacer con cada una de nuestras vidas. Siempre el Espíritu de Dios nos va a llevar a glorificar a Jesucristo, a glorificar al Padre. Y nos va a llevar a qué cosa también? A obedecer la palabra, a buscar en la palabra, a recordarnos la palabra, a traer a nuestra memoria las palabras que hemos leído en nuestro corazón, en nuestra vida. Cuando tengamos que ministrar o estemos ministrando a una persona que está enferma, quizás que tengamos que orar por esa persona o quizás también tengamos que aconsejar a alguien, es el Espíritu de Dios que va a ministrar nuestra vida a través de qué cosa, de la palabra que nosotros hayamos adquirido de la Escritura. Él de ahí va a tomar y va a decir, te va a recordar y va a colocar en tu boca palabras para entregar en distintas situaciones que puedas estar pasando en tu vida. Entonces, dice, ser lleno del Espíritu Santo es lo mismo que ser gobernado por la palabra de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo, a veces usted dice, Señor, lléname. Señor, quiero ser lleno de tu presencia. Ser lleno del Espíritu de Dios es ser lleno de la palabra de Dios. Es ser lleno del conocimiento de la palabra del Señor y hacedores de esa palabra. Porque de ahí el Señor, el Espíritu de verdad va a tomar para hacernos andar por el camino correcto. Y nos va a dar la gracia para andar por ese camino correcto. El Espíritu de verdad usa la palabra para guiarnos a hacer ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Esa es la ayuda que obtenemos del Espíritu Santo de Dios. Pero si no conocemos la Escritura, ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? Hoy en día, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo o no, pero hoy en día he visto con mucha tristeza a muchas personas teniendo muy poco conocimiento acerca de la Escritura. Teniendo muy poco conocimiento acerca de lo que dice la palabra del Señor. Muy poco conocimiento acerca de lo que hizo Cristo. La mayoría tiene un concepto de Cristo crucificado, muriendo por los pecados y sufriendo. Y ese es todo el concepto que tienen del Señor. Pero no tienen el concepto de la obra maravillosa que el Señor vino a hacer. Muchos cristianos escuchan decir, a Jesús lo mataron, a Jesús no lo mataron. Jesús fue a entregar su vida por nosotros. Cuando logramos entender eso, el Espíritu de Dios puede trabajar en nuestro corazón. Porque si decimos que a Cristo lo mataron, estamos diciendo que el hombre tuvo autoridad para hacer algo sobre nuestro Señor, sobre nuestro Dios. Que el enemigo de nuestra alma también tuvo un triunfo sobre eso. Distinto es decir, y estar en concordancia con lo que dice la Escritura, que Jesús fue a entregar su vida al Calvario. Fue de voluntad propia, a entregar su vida en sacrificio por nosotros. El valor, entonces, mayor, es más grande porque no hubo ninguna autoridad que le haya impuesto a él morir en la cruz del Calvario, sino que fue, ¿verdad?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los que hicieron esa obra completa en la cruz del Calvario, con total y absoluta autonomía y autoridad por nosotros. Por eso es importante que conozcamos al Señor, conozcamos lo que Él hace para que
este Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, este Consolador, nos lleve a toda verdad y nos lleve a toda justicia. Por eso tenemos que comer la palabra de Dios, tenemos que alimentarnos de ella, tenemos que aprenderla, tenemos que degustarla, tenemos que masticarla, tenemos que tragarla, tenemos que digerirla, tenemos que trabajar con esta palabra en nuestra vida. Con ejercicios tan simples como cuando leamos parar en una coma y leer qué es lo que hay entre lo que leímos y esa coma, y después seguir. Cosas tan simples como esa. Detenernos un ratito a decir por qué el Señor habló de esta manera. En este tiempo hemos aprendido cosas tan maravillosas que yo también las he aprendido. Cuando el Señor dice, de cierto, está diciendo algo solemne, algo importante para nosotros. Es decir, que cuando lo estamos leyendo tenemos que detenernos, porque el Señor está hablando algo de suma importancia para nuestra vida. Y eso es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer con nosotros. Quiere profundizar nuestra relación con Dios, profundizar esa verdad de nuestra vida. El Espíritu del Señor mora en los creyentes, en los hijos de Dios. No mora en los que no creen. Es un don del Padre por la oración de Jesucristo. Recordemos que Jesús en el momento iba a dejar a sus discípulos, lo que le decía al principio, pero ahora ellos pero sobre ellos ahora vendría el Espíritu Santo y moraría en ellos. Miren qué importante es esto que estamos hoy día compartiendo. Es el Espíritu de Dios, como estamos leyendo en el primer versículo, que va a venir a morar, a vivir, no a visitar, no a estar por un momento. No, dice, va a venir a morar, a vivir en nuestras vidas. Jesús también le llamó el otro Consolador. Otro significa, de la traducción original, otro de la misma clase. Es decir, el Espíritu Santo de Dios no es diferente al Hijo. Hay una comunión absoluta entre uno y el otro. No son distintos, no hacen cosas distintas. El Espíritu Santo había morado con los discípulos en un principio, en la persona de Jesucristo. Porque Jesucristo estaba con ellos, el Espíritu de Dios moraba con ellos. Porque recordemos que los discípulos seguían al Señor, iban con Él a todas partes. Y era porque en el Señor habitaba el Espíritu de Dios. Y por eso los discípulos también tenían esta bendición de estar alrededor del Señor y del Espíritu Santo. Entonces, pero ahora iba a ser distinto. A partir de ahora, el Espíritu iría a morar en cada uno de ellos. Esto es como lo mismo que pasa cuando en una familia hay un cristiano. Es el papá, la mamá, inclusive un hijo. Toda esa casa resulta bendecida por causa de ¿quién? De ese que es creyente. Porque Dios bendice a ese creyente. Y de esa bendición se benefician los que están dentro de ese hogar, aún no siendo creyentes. Distinto a ser salvo, él solamente es salvo, los otros no. Pero sí se benefician de las bendiciones que Dios coloca en esa vida. Bueno, los apóstoles, en este momento los discípulos, vivían algo parecido a esto, se beneficiaban del hecho de que Jesús estaba con ellos y el Espíritu de Dios estaba con ellos y podían morar y ver la obra del Espíritu de Dios en la vida de Jesucristo, haciendo todo lo que Él tenía que hacer. Pero ahora iba a ser distinto. El Espíritu de Dios fue desde el principio. En el Antiguo Testamento
Dice la palabra del Señor, si usted la ha leído, que dio poder a hombres y a mujeres. Les dio poder para hacer cosas, para hacer la obra. Venía sobre las personas y luego les dejaba, dice la Escritura. Vamos a leer 1 Samuel 16, 14. Mi hermana Jacqueline, ¿está por ahí? 1 Samuel 16, 14, hermana Jacqueline, y después ahí mismo, en el mismo 1 Samuel 18, 12. Por ejemplo, acá tenemos Salmo 51, 11, mientras busca mi hermana. ¿Verdad? Vemos aquí. Amén. Hermana Jacqueline, ¿lo encontró? Sí. Sí. Amén, léalo nomás, léalo, por favor. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Amén. Y 1 Samuel 18, 12. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Amén. Bueno, tenemos otros ejemplos más. Tenemos el ejemplo de Sansón, que también el Señor lo dejó. El Espíritu de Dios se alejó de él. Y la Escritura dice que en el Antiguo Testamento esa era la manera en que obraba el Espíritu Santo de Dios. Y vemos también aquí el caso en Salmo 51, 11, dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa era la oración, la petición, el clamor de David. Cuando el Espíritu Santo fue dado en el día de Pentecostés, fue para siempre. Por eso el Señor dijo y le decía a sus discípulos que Él vendría a morar, a vivir, a quedarse con ellos. Aunque muchas veces nosotros entristezcamos el Espíritu de Dios con nuestras actitudes, con nuestra forma, con nuestra falta de fe, con nuestras actitudes. Así como tratamos al Espíritu, es como tratamos al Hijo del Señor, al Hijo de Dios. Si contristamos al Espíritu, contristamos al Hijo. También contristamos al Padre. Nuestro cuerpo, dice la Escritura, por eso el Señor hablaba de morada. Dice que nuestro cuerpo es templo de su Espíritu. Amén. Le voy a pedir acá a mi hermano Eduardo nuevamente, por favor, si lo puede leer. Primera de Corintios, capítulo 6, del versículo 19 al 20. Voy a buscarlo. Amén. Entonces aquí habla, ¿verdad? Y dice, así como tratamos al Espíritu, es como tratamos al Hijo. ¿Ya? Y dice también la Escritura que nuestro cuerpo es templo. Por eso el Señor estaba hablando de morada. Estaba hablando de que ellos, ¿verdad? Al principio no quedarían solos, no quedarían abandonados. No quedarían huérfanos, que es la palabra que vamos a ver ahora más adelante. 1 Corintios capítulo 6, 19, 20 y 20. Dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces está hablando de una morada y que el Señor se está estableciendo en nuestra vida. Esa es la gran bendición que tenemos nosotros después de que el Señor vino. Por eso decía, os conviene que yo me vaya. Yo te dejaré un consolador. Dejaré el Espíritu de verdad, el cual morará en vosotros.
vivirá en cada uno de ustedes. Por eso después el apóstol habla que somos templo del Espíritu de Dios. Entonces todo lo que le hagamos a nuestro cuerpo afecta, ¿qué cosa? La morada del Espíritu. Todo lo que nosotros hagamos con nuestra vida afecta la morada del Espíritu. Si nosotros nos alejamos de la oración, si nos alejamos de la palabra, afectamos lo que el Espíritu puede hacer en nuestra vida. No le estamos dando espacio al Espíritu de Dios para que pueda recordarnos, para que pueda redarguirnos, para que pueda despertarnos, para que pueda hablar con nosotros. Pero si le buscamos en oración, si buscamos en la palabra de Dios, si buscamos hacer la voluntad de Dios, Él tiene libertad absoluta dentro de nuestra vida para llevarnos y guiarnos a toda verdad. Llevarnos y guiarnos a la voluntad de Dios. El mundo no recibe el Espíritu. Dice lo que leemos en el libro de Juan, el texto que estamos leyendo hoy día, que estamos compartiendo. El mundo no recibe el Espíritu porque vive por vista. El mundo vive por vista, vive por lo que puede comprobar, palpar, por lo que puede percibir con sus sentidos. Y no vive por fe. Nosotros no podemos pretender ni podemos esperar que ellos crean, ni mucho menos sientan lo que tenemos en nuestro corazón, lo que hay en nuestra vida, lo que Dios ha dejado impregnado en nosotros. Porque ellos no viven por fe. Aquí encontramos la expresión huérfano en el libro, en el mismo el capítulo 14, el versículo 18 que estamos estudiando hoy día. Dice, no os dejaré huérfano, y vendré a vosotros, dice. Es porque no estamos solos, no estamos abandonados, y no estamos sin esperanza. En donde estemos, Él va a estar con nosotros. No hay por qué atribularse si el mismo Espíritu de Dios está en nuestra vida. Si estamos sirviendo a Cristo, si estamos sirviendo al Señor, Él va a estar con nosotros. Él va a estar en nuestra vida, Él va a estar obrando en nuestra vida. Él va a estar haciendo la obra en nuestra vida. Aun cuando nos alejemos, Él siempre va a estar ahí, intentando atraernos. Como dice por ahí una alabanza, con esos lazos, con esas cuerdas de amor, como dice la Escritura. Atraer, siempre atrayéndonos hacia Él, buscándonos. ¿Quién hace eso? Eso lo hace el Espíritu de Dios. El hecho de que usted hoy día esté aquí presente, o esté a través de Facebook escuchando, se paró un tiempo para estar, o porque el Espíritu de Dios trabajó en su vida para estar en este tiempo. Él lo atrajo para acá, no lo atrajo, no creo que lo haya traído el hecho de que, y no sé, que el pastor Valentino hoy día está haciendo un estudio. ¿A usted qué lo atrajo? Lo atrajo el Espíritu de Dios a escuchar su palabra, a aprender de su palabra. Porque Él mora en usted. Él mora en mi vida, Él mora en cada uno de los que le aman, en cada uno de aquellos que han recibido a Cristo como su único y personal Salvador, y que además de eso, también le recibieron y le aceptaron como el Señor de su vida. Es el Espíritu de verdad. El Señor es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Todo eso está en sincronía. Todo aquello está en absoluta coordinación. Hay una comunión total en todo esto. Entonces, a veces decimos, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es su palabra. Si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, está en su palabra. Si tú quieres saber qué es lo que decisión tomar con respecto a un trabajo, con respecto a cualquier decisión que tengas que tomar en tu vida, está en la palabra. Está el Espíritu de Dios para recordarte esa palabra. Está el Espíritu Santo de Dios para decirte que lo que estás haciendo está bien o está mal.
Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos que alguien nos diga cuál es la voluntad de Dios. No queremos buscarla. Muchas veces queremos que nos digan cuál es la voluntad, en vez de buscar la voluntad de Dios. Y la voluntad del Señor está en su palabra, está en sus preceptos, está en sus mandatos, y está el Espíritu de Dios para recordarnos esas palabras, para llevarnos a toda verdad y a toda justicia. Entonces, hoy día quisimos compartir un poquito de lo que hace el Espíritu Santo de Dios, de cómo hace el Espíritu Santo de Dios las cosas. Pero más que nada hoy día la intención del Señor con nosotros es recordarnos de que tenemos el Espíritu de Dios y de que Él mora en nosotros. Por lo tanto, Dios siempre está en nuestras vidas. Para recordarte a ti y a mí que no hay nada, absolutamente nada, ni nadie que pueda hacer algo sobre nuestras vidas, porque en nosotros mora el Espíritu de Dios. En nuestras vidas mora el Espíritu de Dios. Por lo tanto, somos propiedad del Señor. Y como propiedad del Señor, nosotros no podemos ser tocados por nadie, ni por nada, sin el permiso del Señor. Y todo lo que nosotros hagamos, y todo lo que nosotros hacemos, y todo lo que nosotros somos, si buscamos conforme a su palabra, todo eso es por voluntad de nuestro Dios. Entonces el Espíritu Santo, principalmente quiero decirle hoy día que Él está en nuestra vida. Él mora en nuestra vida. Y usted quizás me dirá, quizás, pero yo a veces no lo siento. Pero es que eso es porque tú no le estás dando el lugar que el Espíritu de Dios merece en tu vida. Recuerda que eres templo del Espíritu Santo de Dios. Y en la medida que tú te involucres más con las cosas de Dios, es decir, con su palabra y con la voluntad de Dios, entonces tú vas a ir por el buen camino en lo que se refiere a servir a Cristo. En lo que se refiere a servir al Señor. Cada palabra que yo pueda decir acá, cada cosa que yo te pueda enseñar o que otro pastor te pueda enseñar, tiene que pasar por el filtro de la Escritura, tiene que estar de acuerdo con la Escritura. Si yo te digo algo que el Espíritu de Dios colocó en mi vida y tragué de la Escritura, tú no me tienes que creer. Tú tienes que creerle a la Escritura, a la palabra de Dios, porque esa fue inspirada por el Espíritu de Dios. Esa es la autoridad. Esa es la verdad. Por eso es tan importante que como hijos del Señor tengamos claro en nuestra vida, tengamos la conciencia, la plena certidumbre de fe, como dice la Escritura, certidumbre, el entendimiento claro de que es el Espíritu Santo de Dios el que tiene que gobernar nuestra vida, el que tiene que controlar nuestra vida, el que nos tiene que llevar a toda verdad y a toda justicia. ¿A través de qué? A través de la palabra. Porque así vamos a glorificar a nuestro Señor Jesucristo, honrando lo que Él hizo en la cruz del Calvario de una buena manera, porque vamos a estar conforme a la Escritura, haciendo las cosas que Él nos pide. ¿Y sabe qué es tan importante esto? Y con esto termino. Nosotros hemos visto a través de los años, en la corta vida quizás que cada uno de nosotros ha vivido, que somos todos, somos contemporáneos del mismo tiempo que hemos podido vivir, hemos visto hombres diciendo que son Jesucristo, que son el Mesías, hemos visto hombres haciendo que otros se suiciden por causa de una palabra profética según ellos, hemos visto hombres aprovechándose de niños, de mujeres, también de hombres, por causa y diciendo que hablan de la palabra que está en la Escritura, torciendo la Escritura. Por eso es tan importante a todos los que están escuchando en esta noche, que tenemos que tener la conciencia en nuestra vida clara, tenemos que estar despiertos en nuestra vida, que el Espíritu de Dios está en nuestra vida, que el Espíritu de Dios que fue el que inspiró esta palabra, es el mismo que va a iluminar tu corazón y tu vida para que entiendas esa palabra. El Señor, si bien es cierto, dice que Él dejó en la iglesia
apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, pero ninguno de nosotros, ningún ministerio puede enseñar una cosa distinta, diferente, torcida, o puede extraer una verdad, seccionar la palabra de Dios para extraer una verdad a medias. Por eso requerimos nosotros que ustedes oren en el Espíritu por nuestras vidas, para nunca perder la visión de Dios en nuestro corazón, el mandato de Dios en nuestro corazón, el propósito de Dios en nuestras vidas. Si nosotros hoy día como iglesia, el día de mañana vamos a trabajar en un ministerio que tenga que ver con ayudar a la familia, que el Señor, todo lo que hagamos por la familia, sea dentro de lo que dice la Escritura, sea dentro de lo que dice la palabra del Señor. Si el Señor el día de mañana coloca la visión en nuestro corazón de trabajar con ancianos, que toda la visión de trabajo sea conforme a la Escritura. O si en otra iglesia están haciendo lo mismo, u otra cosa distinta, u otro trabajo distinto. Siempre bajo la visión de la palabra de Dios, bajo la autoridad de la palabra de Dios. ¿Bajo qué cosa? La autoridad y el control del Espíritu Santo de Dios. Porque Él mora en nosotros, Él mora en tu vida. Amén. Bien. Pastor. Amén. ¿Hermana Jacqueline? Sí, sí, hermana Sí. Jacqueline, dígalo. No quiero dejar pasar este momento porque en realidad me hizo recordar mucho cuando conocí a Cristo. Yo trabajaba y fumaba 2 cajetillas diarias. Y aún conociéndolo, yo seguía, y al poco tiempo leí la palabra en 1 Corintios, ¿cierto? 6, 19, y 20. y dije, ¿por qué estoy contaminando mi cuerpo si es templo del Espíritu Santo? Y oré, me acuerdo, y me arrodillé al Señor y le dije que ya no quería contaminar más su cuerpo. Y así, después de 20 cigarros diarios, en la noche oré hasta el día de hoy, y son años que el Señor me quitó ese vicio. No de a poquito, sino de una. Eso quería compartir. Amén. Bueno, esa es la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas, es lo que el Señor Amén. hace. Amén. Y eso va a depender mucho de cómo nosotros nos entreguemos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Requiere también esa entrega voluntaria de nuestra vida, y lo demás lo hace el Señor. ¿Alguien más quiere agregar alguna cosa, decir algo? Sí, yo, Valentín, aquí estaba, bueno, escuchando en relación a lo mismo, la obra del Espíritu. Al tener la obra del Espíritu en un cristiano, deja los frutos del Espíritu. Y cierto modo, igual Dios pone, hay cosas que nos separan del Espíritu de Dios. Ejemplo, estaba leyendo aquí en Gálatas, no sé si lo podré leer. Léelo, ¿sí? Mira, dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y ahí salen los textos para abajo, los frutos de la carne. Idolatría, primero dice, se manifiestan las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Después dice más, los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Amén. Entonces, mi pregunta se basa básicamente, es como mucha exigencia a aquellos que quieran tener el Espíritu de Dios en su corazón, porque no es que yo diga yo acepté a Cristo y está el Espíritu de Dios en mí. O sea, hay que tener una cierta exigencia para poder que el Espíritu de Dios more en nosotros. No sé si estará bien. Bueno, hay dos conceptos que están ahí que me gustaría, antes que Raúl pidió la palabra. Primero, hermano Marcelo, usted lo leyó
y es un concepto que dejar claro primero. La carne no tiene fruto, no son los frutos de la carne. Dice, las obras de la carne. ¿Ya? Después la Escritura dice, más abajo, el fruto del Espíritu. El Espíritu trae fruto. ¿Por qué es importante hacer esta diferencia? Porque un fruto es algo que es bueno, algo que alimenta, algo que trae salud. ¿Ya? La obra es un hecho, algo que se hizo. En este caso, enumera hechos que son malos. ¿Ya? Segunda cosa súper importante. ¿Verdad? El Señor dice, y le dice a sus discípulos, que Él va a enviar un consolador, que Él va a enviar el Espíritu de Dios que va a morar en nuestra vida. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, un único y suficiente Salvador, el Espíritu de Dios viene a morar en nuestra vida. Él está en nuestra vida. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que nosotros, cuando nos alejamos del Señor, es decir, nos alejamos de la voluntad de Dios, nos alejamos de buscar a Dios, de obedecer la palabra de Dios, estamos restringiendo lo que el Espíritu de Dios puede hacer en nuestras vidas. Cuando nos acercamos al Señor, el Espíritu de Dios comienza a tener más libertad en esta morada que somos nosotros para hacer su obra, para hacer lo que Él tiene para hacer con cada una de nuestras vidas. Entonces, no es que el Espíritu, que tengamos que tener nosotros cumplir con alguna exigencia, porque esa exigencia la pagó el Señor en la cruz del Calvario. Con su sangre preciosa Él pagó el precio por nosotros. Y ese precio fue pagado y nosotros aceptamos ese sacrificio en la cruz. Ahora, para que ese sacrificio, esa salvación se mantenga en el tiempo, el Señor se aseguró, nuestro Padre se aseguró y el Espíritu Santo está trabajando en este tiempo para que nosotros nos mantengamos caminando. Nos mantengamos en su senda, nos mantengamos buscando, nos mantengamos aprendiendo, nos mantengamos, en verdad dice que el Espíritu Santo dice que nos recuerda, alguien leía por ahí, quizá me acuerdo que tú mismo leíste, que nos recuerda su palabra, que nos enseña, porque es un proceso en nuestra vida. Amén. Vamos a escuchar a mi hermano Raúl. Después, Amén. ¿alguien más quería hablar? Después habla mi hermana Jacqueline, para que quería hablar después. No sé. Sí, no, es que la palabra dice que también nosotros constreñimos al Espíritu Santo. Entonces, lo dejamos cuando pecamos, lo dejamos como arrinconado. Él no sale de nuestro corazón, sino que lo dejamos como arrinconado ahí quieto. ¿No es cierto? Pero ya después, cuando empezamos nuevamente a buscar del Señor, a orar, a pedir perdón, nuevamente Él empieza a alimentarse y empieza a ocupar nuestro corazón. Empieza a trabajar en nuestra vida con más libertad en nuestra vida. ¿Amén? Exacto. Hermano Raúl. Quería hacer un comentario respecto a que tú hablaste con el caminar por la fe, que mucha gente confía o sea, piensa que el sentir siempre al Espíritu Santo, como que va a estar siempre Dios al lado de él, como el ayudador. Tiene otra palabra, el paracleto en el griego, que es el Espíritu Santo, el ayudador, el abogado, el que está al lado de uno. Sí. Pero muchas veces hay que caminar por fe. De hecho, en Efesios, que leímos pasaje que yo leí, pero faltó leer otro texto que dice, en el versículo 17, dice, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Y en la otra versión dice, que habita el Cristo en su hombre interior mediante la fe y en sus corazones. Y hay un ejemplo claro, por ejemplo, de Enoch, que en Génesis, que el personaje no es poco lo que se habla, pero dice que caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y en hebreo dice, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, caminó con Dios por la fe y agradó a Dios por la fe. Y como usted mencionó, hermano Valentín, en el Antiguo Testamento Dios, el Espíritu Santo, visitaba al hombre pero se retiraba, no se quedaba en la presencia de Dios, no se quedaba ni en David, ni en Saúl, ni en Samuel, y no se retiraba. Hoy estamos viviendo el tiempo de la nueva dispensación, Dios, ¿cierto? Está hablando al mundo gentil, al mundo que no conoce a Dios, lo que nosotros llegamos a la iglesia de Dios. Entonces, la fe
muchas veces puede no sentir uno, no sentir el sentido de un efecto dentro de los corazones, pero la fe es un testimonio de agradar a Dios por la palabra. O sea, uno puede estar declarando y proclamando a Dios por la fe, independiente que sienta o no sienta. Y es el punto que dice, por la fe que habita el Cristo en su hombre interior, o por la fe que Cristo muere en el corazón. Amén. Eso. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo? Ay, Señor. ¿Valentín? ¿Sí? ¿Quién? Por acá, Cristian. Cristian, ¿ya? Por acá quería compartir un pequeño testimonio, porque espero no quiero extenderme en honor al tiempo. Pero cuando llegué, bueno, no sé si todos saben, pero con Valentín trabajamos juntos allá en el Observatorio Alma. Y cuando llegué yo a trabajar a Alma, asistí a una iglesia evangélica, conocí al Señor, y a mí una de las cosas que más me marcó fue una liberación. Cuando vi cómo por el poder de Dios se podía echar fuera un espíritu demoníaco. Y ver todo eso, yo estuve como una semana prácticamente durmiendo poco porque recordaba la imagen de todo lo que pasó y empecé a buscar profundamente de la palabra y ver si efectivamente el Dios que predicaba en la iglesia evangélica, yo siendo católico en ese tiempo, era el Dios verdadero, el Dios vivo. Entonces me recuerdo un turno que estuve allá en Alma, y fue tan así que estuve escuchando un testimonio de un ex sacerdote católico que contaba todo lo oculto que pasaba, todas las cosas malas que pasaban dentro de la iglesia católica, y me empezó a abrir los ojos y hablaba sobre el apocalipsis, muchas cosas que yo no entendía en ese tiempo. Y pasó la hora y al ver la hora eran pasadas las 5 de la mañana, cuando de repente Dios me confirma la palabra y yo alzo mi mano al cielo y baja la presencia del Espíritu Santo y fui lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Cuando sucede eso, lo único que quería salir era salir por las habitaciones de mis compañeros, decir gloria a Dios, aleluya, hermano, Cristo vive, quería puro predicar a los hermanos y decir, es real, Cristo es real, y eran alrededor de las 6 de la mañana esa hora. Entonces el otro día, yo dormí 1 hora con suerte, pero yo sentía que tenía fuerza, sentía que, aunque haya dormido 1 sola hora, el otro día teníamos la reunión que era a las 8 de la mañana, y tenía muchas ganas yo de poder orar, pero al final, como era una reunión de trabajo, tampoco podía hacer eso, porque dirían, oye, este está loco. Pero me mantuve, y durante ese transcurso de la mañana, sentía una presencia muy hermosa, que sentía como que ángeles me rodeaban, y esa presencia se mantuvo hasta que alrededor de las 11 de la mañana o mediodía, haciendo un trabajo, no guardé la información y se me pegó el computador y perdí toda la información que hice hasta mediodía. Cosa que no me alegró mucho, cosa que me dio una rabia y una ira, porque perdí toda la información. Y en eso, toda la presencia que tenía del Espíritu de Dios se me cortó. Y ahí entendí que es súper delgada la línea, es muy fácil contristar al Espíritu Santo. Es muy fácil. Por ende, de ahí me pasaba con la música, yo escuchaba mucho rock. Tuve que botar todos los CDs, toda la música rockera, porque no podía escuchar. O era estar en comunión con el Espíritu Santo, o era escuchar música rock. Tenía que decidir. ¿Qué decidí? Decidí el camino de Dios. Y así pasó con muchas cosas. Entonces, en la vida es muy fácil contristar al Espíritu Santo, pero esa la invitación es que nos alejemos y nos apartemos, porque hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Y el Espíritu Santo, para ser lleno de la presencia del Espíritu Santo, hay que buscarlo en todo tiempo. Y muchas veces, uno por cualquier, hasta no sé, por enojarse, una cosa así que me sucedió a mí, se corta la presencia. Entonces, eso quería compartir más que nada con ustedes. Amén. Bueno, hay cosas que tenemos que entender que, quiero tomarme un poco, para finalizar ya. Hay un texto que se toma muchas veces de la Escritura para hablar un poco de esto, que cuando habla en Apocalipsis habla del primer amor, ¿verdad? Dice que perdiste el primer amor. Nosotros en nuestra vida cristiana tenemos que ir madurando también como creyentes. La Escritura también lo enseña. En el libro de Hebreos habla de nuestra madurez. A veces nosotros vamos creciendo en las cosas del Señor, y el hecho de que no sintamos a lo mejor ese escalofrío, no sé cómo le quieran llamar ustedes, cuando oramos, cuando pedimos, no significa que nosotros, ese tipo de cosas que son
cosas de nuestro cuerpo, de nuestros sentimientos, significa que nosotros estemos, se haya alejado de nosotros, como hoy día estamos aprendiendo que el Espíritu nunca se aleja de nosotros, está en nosotros, sino que lo contristamos, le reducimos su rango de acción, podemos decir así, en nuestras vidas, porque el Señor siempre respeta nuestra autonomía. De eso se trata la fe, de eso se trata el reconocer a Cristo en nuestras vidas como nuestro único Salvador. El único que arrebata nuestra vida, obviamente, es el maligno, el que viene y entra, irrumpe y hace lo que quiere. El Señor no actúa de esa manera con nosotros. Entonces, eso pasa porque nosotros, en nuestra vida, muchas veces sentimos que estamos lejos porque no sentíamos lo que sentíamos al principio, ¿ya? Yo creo que también en la fe, creo que deben considerar también en la fe, porque el Señor no va a actuar, no va a hacer la obra en todo igual. Yo no puedo hablar de lo que a mí me pasó como experiencia personal, que le va a pasar lo mismo a algunos de ustedes, no. Pero sí tenemos que aprender que nosotros vamos madurando en la vida. Que cuando éramos niños, comíamos cosas de niños, hacíamos cosas de niños, como dice la Escritura, pero ahora que ya somos grandes, discernimos las cosas de una manera distinta. Entonces también en la obra del Señor, también lo vamos haciendo de la misma manera. Ya no discernimos las cosas de la misma forma como lo hacíamos antes, pero eso no significa que seamos menos controlados por el Espíritu Santo de Dios que lo que éramos al principio. ¿Ya? Quiero que también entendamos eso, porque eso también es parte de nuestra madurez espiritual, de nuestra madurez de nuestra vida espiritual. Es como que si en una reunión en la cual hay 30 personas que no conocen al Señor, y yo me pongo a hablar en lenguas porque el Señor me da ese gozo, y esos hermanos no van a entender nada de lo que está pasando ahí. Y el apóstol Pablo, la Escritura enseña que nosotros tenemos dominio propio sobre nuestras vidas. Y tenemos que también aprender a que cuando el Señor está hablando conmigo, es para yo edificarme al hablar en lengua, dice la Escritura. Entonces, y si hay un mensaje para esa gente que no conoce al Señor, entonces tengo que hablarlo en el idioma que esa persona entiende. Entonces tengo que pedir al Señor, dos cosas le puedo pedir: o que otro hermano que está junto conmigo interprete eso del Espíritu, o yo mismo pedir al Señor, por favor, dame palabra, y entregar el mensaje a esas palabras, a esa gente para que lo escuche en forma audible. ¿Ya? Eso hablo cuando hay gente que no conoce al Señor. Entonces, son todas estas cosas que el Señor va hablando, va enseñando acerca de cómo opera, cómo hace las cosas el Espíritu de Dios. Entonces, nosotros no requerimos requisitos para nada, porque yo he visto al Señor usando niños, he visto al Señor usando ancianos, he visto al Señor usando personas nuevas en la iglesia, he visto usando a personas de mucha edad dentro de la iglesia. El Señor hace como Él quiere, el Espíritu de Dios usa a quien quiere, en el momento que Él quiere. Yo lo único que les puedo decir es que cuando el Señor usa a alguien y habla con la autoridad directa del Espíritu de Dios, es algo que ni usted ni yo podemos pasar por alto o podemos evadirlo. El Señor es directo con nosotros en ese aspecto. Ese es el poder del Espíritu de Dios. Entonces, vamos a seguir ahondando en esto, vamos a seguir hablando de esto cuando salgamos del libro de Juan. Lo dejo como una promesa con ustedes. Vamos a hacer un estudio del Espíritu Santo a profundidad. Y buscar en la presencia del Espíritu Santo y entender toda la obra que Él hace. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a terminar hasta aquí. No sé si hay alguien más que quiera decir algo antes que nos retiremos.